Vimos hace un añito o dos el caso de un estudiante que precisamente tenía que exponer, o sea, se presentaba a magisterio, creo que era de magisterio de inglés, secundaria de inglés, creo que era. Sí. Y bueno, era un chaval que resulta que estaba súper preparado, o sea, Sí. más preparado de lo que debería, por así decirlo, aunque suene extraño. O sea, era demasiado bueno para lo que se le juzgaba, entre comillas, hasta el punto de que quedó pretencioso. O sea, de que los jueces que tenían que juzgar su trabajo, su exposición, pues lo acabaron suspendiendo porque resulta que, claro, hay que tener un poco de empatía también con a quién estás dando ese speech, ¿no? A quién le estás presentando esto. Y en este caso, la gente que le examinaba, por suerte o por desgracia, tenía menos nivel que él. Y eran los que tenían que darle el acceso, ¿vale? Claro. Y él fue el que mejor lo hizo, pero lo hizo de una manera que incluso parecía que se estaba como vanagloriando y como parecía que estaba dejando ver que era el mejor y que por comparativa, quienes me juzgan no están a la altura. Algo así, ¿no? Que no era lo que buscaba él, pero es lo que él imprimió. Y entonces, de 25 plazas que había, se quedó el 26, para que os hagáis una idea. Y de hecho, la segunda persona mejor de la academia, en este caso, donde él estudiaba, quedó el número 1, porque hizo exactamente lo mismo que él, pero teniendo en cuenta que el tribunal, pues, son personas, y que por mucho que te estén, digamos, analizando y demás, tienen sentimientos. Entonces, claro, el otro supo de alguna manera mostrar respeto hacia esos jueces, mientras que el otro, por ejemplo, comentaba que él hablaba en todo momento en inglés, porque claro, era en inglés, y los otros le hablaban en castellano de vez en cuando, y él contestaba en inglés como haciendo ver que los otros no tenían nivel para hablar en inglés, que podría incluso darse el caso, pero claro, no conectaba con ellos, siempre estaba inconscientemente en una situación por encima, ¿no? Y claro, ¿qué pasó? Que al final se quedó sin plaza. Su objetivo no lo consiguió. Y es precisamente, ¡guau! Esto ha sido increíble. O sea, me ha encantado. O sea, por favor, dejadme en los comentarios si percibís el valor de esta conversación. Acaba de ser impresionante. De hecho, es brutal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que realmente el contenido, vamos a llevarlo a contenido, ¿vale? La realidad es que era una cuestión de nivel de inglés, pero supongamos que lo vamos a llevar a otro campo, y es que sabía el temario perfectamente. Pero claro, en este caso, eso ya es una condición necesaria. Tienes que tener un mínimo, pero eso no es lo suficiente. Necesitas conmover al tribunal, en este caso, o en este tipo de oposiciones. Y aprovecho para decir, yo recuerdo una conversación que tuve con un estudiante también, que sacó la oposición de magisterio, fue maestro y curiosamente al año siguiente fue miembro del tribunal. Y él, recuerdo una conversación que me decía, Jorge, después de lo que he visto, después de lo que he visto, como preparándome la oposición, sacándome la oposición y como miembro del tribunal, me parece que, es muy fácil sacarse la oposición. Dice, ¿por qué? Él, recuerdo que había sacado la oposición de educación física. Y él decía, porque, por ejemplo, cuando van a exponer la unidad didáctica, o no es una unidad didáctica, es que ahora no me sale el nombre, cuando van a exponer la planificación, básicamente, y exponen una clase, pues, por ejemplo, me comentaba que la gente iba como palabra a palabra, ¿no? Y me decía, pues mira, voy a hacer una clase de bádminton, entonces en los 5 primeros minutos voy a poner una goma de aquí a aquí, y entonces voy a dar las raquetas, etc. Y él me comentaba, me decía, esta gente... todos son robots, todos dicen lo mismo y todos suspenden, bueno, todos no van a suspender, pero bueno, no todos sacan la plaza porque no tienen en cuenta la realidad. Y entonces él recordaba, me decía, por ejemplo, vino un chico que me decía, que con mucho desparpajo en la presentación, decía, bueno,
Pues mirad, yo mientras mis alumnos se cambian y entre que uno persigue a otro y otro le dice que, profe, si puedo ir al baño y no sé qué, van a pasar 10 minutos. Entonces, en esos primeros 10 minutos yo me voy a dedicar a hacer A, B y C. Ahora no recuerdo lo que me comentaba, ¿no? Pero decía, voy a dedicarme a hacer A, B y C. Y entonces, cuando ya están todos calmados, nos vamos a dedicar 5 minutos a calentar rápidamente para, en el minuto 20, empezar una actividad. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta persona? Estaba teniendo en cuenta la realidad. Y el jurado, que ya es profesor, decía, por fin una persona comprende cómo funciona una clase, sin necesidad de decir un temario perfecto, sin necesidad de nada de eso. El jurado lo valoraron muy por arriba porque decían, claro, es verdad, es irreal preparar una clase y empezar a jugar al bádminton desde el minuto 1. Y por eso me parece que lo que acaba de salir en este directo es tan importante, y eso que hemos empezado hablando del Palacio de la Memoria, ojo.